Hola a todos. Hoy vamos a hablar un poco de la literatura medieval. Ah, Vamos a empezar con una pequeña introducción de características y ah, qué contiene la literatura medieval en general. Y después vamos a, ah, vamos a ver del cantar Miocid. Y vale, eso es. Ah, la introducción contiene el periodo medioevo. El medioevo fue un periodo largo y complejo, tradicionalmente llamado oscurantismo, dado que los márgenes de alfabetización y de distribución de la cultura letrada en Europa descayeron muchísimo en comparación con la antigüedad y sobre con el posterior Renacimiento. El espíritu de la época fue el religioso y el cristianismo imperó en la cultura europea, imponiendo la fe y los valores dogmáticos por encima de cualquier otro punto de vista. Uh, en, y de la literatura medieval, en consecuencia de la literatura medieval presenta un marcado predominio de la religiosidad y la literatura mística, así como la exploración de relatos y mitologías locales en clave cristiana, los bestiarios, la poesía mística, los himnos y la liturgia fueron los géneros predominantes, si bien adelantándose a los cambios culturales inmensos que llegaron con el Renacimiento del siglo XV. De las características de la literatura medieval, se puede clasificar de dos partes: la literatura religiosa emanada de la iglesia y el mundo de la cultura cristiana. A la literatura cristiana y la literatura profana, menos abundante, emanada del pueblo. Abundan los textos anónimos, especialmente en la literatura profana, con diversas versiones provenientes de la tradición oral popular. Un texto como eso es Cantar Miocid. A menudo esto se debe a las dinámicas de censura eclesiástica o fiscalización que había sobre los textos, dado que las masas populares eran iletradas y la circulación de la palabra escrita estaba muy restringida. Por otro lado, el didactismo fue un rasgo importante en esta literatura, de modo que la acompañaba un espíritu moralizante y educativo. En contraste, muchos de sus autores conocidos fueron padres eclesiásticos, monjes o sacerdotes, en cuyas obras se indagaban conceptos de teología, filosofía, liturgia, o sea, hacían críticas de la iglesia. Los géneros mal cultivados fueron el drama, las sagas en general, la fábula, la lírica y hacia el final del medievo la novela. Aunque la mayoría de los autores y los escritores durante el periodo medioevo tenemos algunos de los representantes más distinguidos, como Juan Ruiz, Juan de Mena, Gonzalo de Berceo y Íñigo López de Mendoza. A empezar con el Cantar del Miocid. Es una de las obras más importantes de la épica española, al igual que uno de los representantes de este género. No se conoce el autor ni el escritor que le dio forma definitiva antes de ser fijado por la escritura. Pertenece al género de la épica.
El texto se ha conservado en un manuscrito único en la Biblioteca Nacional de Madrid, copiado por Per Abad en el siglo XIV, pero esta copia debió ser sido hecha sobre un original a finales del siglo XII o comienzos del siglo XIII. De esta manera, en este trabajo se quiere resaltar la importancia de esta obra por medio de una serie de cuestionamientos que se verán más adelante. La literatura medieval agrupa el conjunto de las producciones artísticas escritas de Europa que datan de los 1000 años que duró el medioevo. El periodo histórico comprendido entre la caída del Imperio Romano en el siglo V y el descubrimiento de América en el siglo XV y caracterizado por el surgimiento de una sociedad feudal agraria. Ahora vamos a hablar de los objetivos de la literatura medieval y el cantar del Mio Cid. Tenemos 3 de los objetivos y empezamos con el primero que es reconocer las características de la obra y la importancia que tiene esto con respecto a la literatura española y a su vez universalmente. El segundo es reflexionar sobre la importancia en la formación de la literatura, lograr crecer a nivel personal e intelectual poniendo a prueba lo que he aprendido de esta obra. En esta diapositiva, antes de la última, tenemos una puesta que contiene un link de un web en que he hecho una juega en Forms y vosotros tenéis que responder a 6 preguntitas y con esto vamos a finalizar esta presentación y muchas gracias por la atención a todos. Muchas gracias para la atención. Esto es para vosotros. ¡Sí! Да шутка. Пардон. Аз първи се на приятел какво е по-правилно, тя ми казваше нещо, да даже няма кой да се има испански език. Кое бе? Защото тя е уж голяма пенка и аз си викам как е, защото аз го бях объркал, но аз поне го бях объркал